Ya veremos. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña Luisa Jaded con la entrevista entre líneas sobre el arte de escribir a Noelia Alfonso. Pueden comenzar, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Guatemala. Gracias, Feria Internacional del Libro. Gracias, Confederación Internacional del Libro, César Salvatierra, Alan Morales, por abrirnos las puertas de esta ventanita al mundo. Y yo en este momento no saben qué feliz que estoy. Y qué tranquila, no estoy nerviosa porque estoy con la doctora con la doctora Noelia Alfonso. Así que, ¿qué más puedo pedir? Ella nos va a hablar hoy sobre el arte de escribir. Es una genia, absolutamente, la admiro, no sé, todo el conocimiento en cuestiones digitales que yo aprendo mucho o trato de aprender. Noelia me tiene mucha paciencia. Adelante, Noelia. Hola Luisa, qué gusto nuevamente estar contigo, verte, escucharte. Agradecida con la Confederación Internacional del Libro, con Alan y su socio César, contigo, con la feria, con todo el personal que está tras bastidores, con los compañeros con los que nos toca compartir en esta feria. Bueno, un placer. Desde aquí, desde Venezuela. Bueno, y muchísimas gracias por tus palabras. Es un compromiso todo lo que tú dices. Por favor, ¿nos puedes subir la presentación para tenerla ahí a la mano? Gracias. Bueno, tú me dirás cómo empezamos porque que quieres saber. Sí, primero, Noelia, primero yo les informo a las personas que nos están viendo y escuchando que la doctora Noelia Alfonso Villegas es postdoctora en estudios de la paz y cooperación, investigación e investigación transcompleja, doctora en ciencias de la educación, magíster en derecho laboral, en investigación educativa, es abogada, es directora académica de Escriba, Escuela de Escritores, representante sello editorial Escriba. Noelia, bueno, acá nos da su mail y demás. Pero imagínense todo lo que vamos a aprender en este ratito. Ella nos dice por dónde empezamos. Y bueno, profe, el arte de escribir, el arte de escribir, cómo, a ver, para todas las personas que están pensando cómo hacer, que tienen tantas ideas en su cabeza y no saben cómo plasmarlas, ¿no? Sí, bueno, por eso los autores sobre escritura señalan que precisamente es un arte, ¿no? Porque implica esa estética, esa inspiración, esa pasión, pero también dicen que es un oficio, porque también implica que hay que haber una planeación, que tiene que haber un orden, ¿verdad? Una estructura. Entonces, el primer consejo sería tomar un cuaderno que sea exclusivamente para plasmar esas ideas iniciales, esa lluvia de ideas que después nos permita entonces elegir, bueno, de todas estas ideas que tengo, quiero desarrollar esta idea, este pensamiento, este tema, y a partir de allí entonces hacer un esquema preliminar, un bosquejo preliminar de lo que quiero escribir. Por supuesto que es un bosquejo flexible. Yo diría que esa es la primera pauta y que en función de ese esquema preliminar establecerse un horario que puede variar de ser diurno a nocturno dependiendo del estilo de la persona, no solamente de su ritmo de vida, sino de en qué momento se inspira. Porque muchas personas, por ejemplo, se establecen un horario para escribir en la noche porque en el día están ocupadas, pero resulta que en la noche no es cuando les viene la musa, la inspiración.
Entonces es importante detectar si somos diurnos o somos nocturnos para que nuestro horario y el hábito que vamos a comenzar a formar de escribir lo establezcamos en ese horario en el que somos más prolíficos, más productivos, en el que realmente nos conectamos con esa musa. Qué bien, qué interesante lo que nos está diciendo Noelia, ¿no? Y uno piensa en uno mismo, ¿cuándo soy más productivo? ¿Cuándo tengo más intensidad en mi trabajo? Por ejemplo, Luisa Adet, después de las 22 horas, no tiene más musa, ni inspiración, ni nada, pero tal vez durante el día me vienen muchas ideas a la cabeza. Pero está bueno lo que nos dijiste, esto de tener un ritmo. Ejemplo, si estoy escribiendo una novela, como en este momento estoy escribiendo mi quinto libro, debo sí o sí hacerme un ritmo de trabajo. 1 hora diaria, 2 horas diarias, muy temprano a la mañana. ¿Y dónde escribo? Eso también. ¿Dónde escribo? Porque si vamos a estar pensando, está bien, nos dijiste un cuaderno, bien, pero la persona que escribe por el celular, por ejemplo. Sí, claro. Yo dije un cuaderno para tratar de, hay una tendencia actual de tratar de reconectar con la escritura manual, porque yo por lo menos no lo hago. Yo desde hace muchísimos años escribo solamente en computadora, en celular y así, pero hay una fuerte tendencia en la actualidad, como te digo, a llamar, a invitar, a reconectar mano y cerebro, porque dicen que allí se produce la magia, en el mover la mano y escribir, ¿no? Obviamente que eso no implica que desplacemos los dispositivos, en el sentido que si tú estás fuera del horario en el que estableciste para escribir, no estás en la calle, estás caminando y te viene una idea, tienes que atraparla. Y para atraparla, por supuesto, tendrías que escribirla en el celular o grabar notas de voz, porque a veces ni siquiera te da chance de escribir porque a lo mejor vas caminando o vas entrando en un ascensor o qué sé yo. También te podrías grabar notas de voz de esa idea que tienes o de ese personaje, lo que sea que te vino a la cabeza, para que no lo pierdas y después lo puedas desarrollar. Qué buenas las notas de voz, no se me ocurrió nunca eso, ¿eh? Y conozco, Noelia, conozco muchas personas muy interesantes escritoras que tienen sus cuadernos, todos manuscritos, que muchas veces si me lo dan a leer, el manuscrito de una persona es muy difícil descifrarlo. Claro, En cambio, claro, se escriben en computadora o en el... Yo escribo claro, en los porque documentos. digamos que ese es el borrador inicial y personal, ¿no? Obviamente para dárselo a leer a otro ya tiene que transcribir. Por lo menos la doctora Crisálida Villegas, que es la presidenta de Escribe Escuela de Escritores, ella escribe todo a mano en su cuaderno y después ella misma lo transcribe. Obviamente al transcribirlo a lo mejor lo va depurando, lo va reordenando, ¿no? Pero entonces ahí hay como un doble filtrado ya de parte del autor, de lo que escribe a mano y de lo que luego transcribe, ¿no? Ya hay un proceso entonces allí de reflexión acerca precisamente de lo que estás planteando. Y un poco eso es lo que invitan los autores que escriben acerca de escritura, valga la redundancia. Bien, bien. Entonces lo primero es hacernos un ritmo. Escribo 1 hora por día, aunque sea empezar por poco tiempo, tampoco nos Claro, vamos a exigir, claro. muy bien. Ujú. También los autores hablan de eso, de tener metas realistas, porque si no te frustra. Si te pones una meta demasiado extensa de que voy a escribir 3 horas diarias, obviamente no lo vas a lograr, te vas a frustrar. Pero tampoco ponerte una meta que sea tan por debajo, que te parezca tan fácil, que tampoco te motive a retarte. Es decir, si te pones, voy a escribir 15 minutos, sería muy poco, y obviamente 15 minutos pues escribes y entonces dices, ay no, entonces hay que tomar el término medio, el justo medio, que sería más o menos como tú dices, 1 hora, 1 hora y media, que es algo que sí sería factible de cumplir. Claro, y además, Noelia, tenemos épocas en las que somos más productivos. A Claro, mí me pasó con mi último libro, que te digo, lo tengo en el Word, y ya voy por el capítulo 10, pero ahora paré. Paré porque
o sea, era muy intenso lo mío todos los días y tenía que volver a la historia, tenía que volver, lo necesitaba, ¿no? Y ahora estos días que tuve un montón de inconvenientes, ¿no? Paré. Y también hace bien parar un poco, ¿no es Sí, verdad? sí, efectivamente. Hay dos aspectos ahí en lo que tú mencionas. El primero sería que para no perder el hábito, sobre todo cuando lo estoy formando, que no es tu caso, porque tú eres una escritora, vamos a decir, consolidada, y por supuesto tienes el hábito de escribir, pero para los que están iniciándose en la escritura y no tienen el hábito, es importante que no lo pierdan, es decir, el día que no tengan nada nuevo que aportar a lo que están escribiendo, que escriban sobre otra cosa, vivencias personales, lo que les pasó en el día, agradecimientos a las personas, a la vida por lo que han vivido en ese día, en esa vida, en esa etapa, cualquier otra cosa, pero para no perder el hábito. Pero ciertamente también es importante en los tiempos de descanso, como tú dices, de dejar que esos pensamientos se asienten, esas ideas se asienten y entonces allí distanciarse un poco de ese escrito, más no de la escritura como tal, sino de ese escrito, ¿me entiendes? Escribir otras cosas y buscar inspiración en otras cosas, como caminatas al aire libre, como leer poesía, como escuchar música, como ver arte, escuchar a otros escritores, ver otros escritores, ser participante en esta feria, pero ya no solamente como protagonista, sino en escucha activa de lo que los otros presentan para tomar nuevos insumos, nuevas ideas y nuevas fuerzas Qué, para continuar. qué importante esto que nos dijiste, ¿eh? Porque escuchar al otro, leer otros autores, nos enriquece a nosotros. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿qué diferencia hay de la poesía y la narrativa? ¿Es el mismo tiempo, la misma dinámica que necesita el escritor para una poesía, para una narrativa? No, por supuesto que no. Sin ánimo de demeritar para nada la poesía, que es muy interesante y que llena mucho a nivel emocional y espiritual. De hecho, yo he leído en estos días tus poemas que has venido publicando en el Facebook y valga de una vez la invitación a que nos envíes algunos poemas para publicártelos en la revista de escritura creativa. Es otro estilo, pues, porque la poesía son prosas cortas y si bien es cierto tienen su técnica de su métrica, es más fluida, pues vamos a decir más espontánea, porque la narrativa te implica la construcción psicológica de personaje, el establecer el vínculo en la trama, que no se pierde el hilo de la secuencia de la historia. Por supuesto es mucho más larga, tiene, vamos a decir, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ves? En el caso de, fíjate que ahorita hay muchísimas, en las redes sociales se ven muchas editoriales invitando a concursos de microrelatos. Sí. Son historias brevísimas. Obviamente yo pienso que esta es una iniciativa súper interesante, importante para aquellos que tienen muchas ideas para escribir y no han comenzado a hacerlo, no se han atrevido a hacerlo, empezar por los microrelatos, sí. Hablando de ponerse metas más realistas, ¿ves? Claro, sin embargo, Noelia, a mí el microrelato es como me resulta más difícil, tal vez, que hacer una narrativa más larga donde me explayo, ¿no? Me ubico en lugares, tiempos, como decís vos, personajes, en el suceso principal. En cambio, el microrelato, no sé qué te parece a vos, a mí me parece que contás una historia en tan pocas palabras que tiene todo eso que dijimos recién. Sí. ¿Y cómo haces? Sí. Bueno, claro que también tenemos que considerar que en la escritura también tenemos distintos estilos, ¿no? Obviamente sí, a mí también me parece difícil, más sin embargo es una tendencia en la actualidad, tanto en el mundo literario como en el mundo académico, de los estudiantes que se quieren incentivar desde la primaria, el bachillerato, incluso en la universidad,
a escribir, se les invita a escribir microrelatos, incluso microrelatos que incluso tengan que ver con la propia carrera. Por lo menos en el caso mío, que soy abogada, se les invita a los estudiantes de Derecho a que escriban microrelatos acerca de posibles casos judiciales, hipotéticos, que puedan ocurrir. Y obviamente que hay que tener esa capacidad de síntesis. Me imagino que tendrán muchos borradores, pero es un ejercicio interesante y motivador. Y que podría ser esa suerte de esquema del que yo hablo, porque luego esa historia la podrías desarrollar y avanzar en distintos capítulos, incorporarle personajes para una narrativa mayor. Si el microrelato cala primeramente en el escritor y luego, por supuesto, en los lectores. Que a veces uno queda con ganas de más y de repente de ahí puedes partir. Entonces, digamos que lo que se trata es de que no hay una receta única, no hay una única manera de hacerlo. Puedo comenzar al revés, quizás primero escribo narrativa y después me aventuro a escribir un microrelato o viceversa. Puedo pasar de la narrativa a escribir poesía, o puedo escribir poesía primero y después narrativa. O sea, no hay límite, el límite se lo pone la persona, porque contamos con diferentes personas que pueden ayudarnos a explorar y a desarrollar ese potencial, ¿no? Y de hecho, la Feria del Libro, y por supuesto Escriba, son instituciones referentes para lograr desarrollar esa escritura. Exacto, estos eventos, las ferias del libro, y más virtuales que cualquiera puede llegar desde su casa, porque a lo mejor tenemos una feria del libro presencial, pero tenemos que viajar mucho, los horarios, el lugar. En cambio aquí, en este caso la Confederación del Libro, nos pone al aire estos eventos en los cuales aprendemos muchísimo, sin necesidad de tener el libro, lo vamos viendo por la misma presentación, ¿no? Y después, claro, si uno quiere adquirirlo, hay muchas maneras, hay muchísimas maneras, no solamente el libro físico, ¿no es cierto, Noelia? Así mismo es. De hecho, esa es una vamos a decir, de las fortalezas que tiene Escriba Escuela de Escritores, que es una escuela virtual. Desde que nació en el año 2016 a la actualidad se mantiene virtual. Eventualmente se hacen algunos eventos presenciales o algunos cursos presenciales, pero se ha iniciado en la virtualidad y esa ubicuidad le permite posicionarse en diferentes países, en diferentes regiones. Hemos tenido estudiantes de diferentes partes del mundo, precisamente gracias a eso de la virtualidad, y hemos podido hacerte llegar a ti, por ejemplo, que estás en Argentina. Algunos de nuestros libros los hemos podido compartir contigo porque precisamente son digitales. Entonces, pues, como todas las cosas, hay que aprovechar todos los beneficios, todas las posibilidades que se tengan. Y es muy importante y satisfactorio para nosotros, Escriba Escuela de Escritores, el poder precisamente garantizar que podemos compartir a la mayor cantidad de lectores nuestros manuscritos, nuestras publicaciones. Fíjate que actualmente, recientemente, hace yo creo un mes más o menos, tuvimos acceso a una biblioteca que queda en Argentina, que es la de la revista Diáfanis, y actualmente está publicando también, está republicando, pues está compartiendo en su repositorio nuestras publicaciones. Muy bien, muy bien. Y se vienen eventos, ¿no? Me has invitado a un evento, contanos eso. Un evento por el... Pero ese evento al que te invité no es de Escriba, sino que yo soy coordinadora de una línea de cultura de paz y tenemos entonces allí, queremos abordar la temática de cómo el storytelling puede contribuir a la cultura de paz, y siendo tu escritora, pues era apropiado invitar. Claro está que Escriba Escuela de Escritores se nutre, se alimenta y se interrelaciona con otras instituciones. De hecho, recientemente también Escriba Escuela de Escritores firmó un convenio con la Universidad Tecnológica del Centro, la UNITEC, para que avale nuestros diplomados y nuestros cursos. Y anterior a eso, pues también tenemos otro convenio suscrito con anterioridad, como con la Universidad Internacional del Saber, que queda en España y tiene una sede en Ecuador,
entre otros. De manera que las alianzas estratégicas, así como si se quiere esta que hemos hecho con ustedes, que si bien es cierto no ha sido de manera escrita o formal, existe, porque gracias al trabajo hermoso que viene haciendo la Confederación Internacional del Libro, a través de estas ferias virtuales hemos tenido nosotros esta posibilidad de darnos a conocer, de compartir nuestras experiencias, algunos de nuestros conocimientos y, por qué no, también nuestras publicaciones, y conocerte a ti, que ha sido una maravilla, porque eres una persona súper agradable, súper interesante y que nos ofrece pues esta oportunidad de llevar nosotros un granito de arena para que se siga escribiendo. Claro, y esto de la virtualidad significa que cualquier parte del mundo te podés anotar en Escriba, Escuela de Escritores. Así mismo es. Así mismo es. Nosotros Ay, comenzamos en el año 2016 precisamente con un emprendimiento para la formación escritural de estudiantes universitarios, y de allí fuimos escalando a una comunidad de aprendizaje que hoy en día se posiciona atendiendo los diferentes grupos etarios, los diferentes estratos de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Para lo cual contamos con un aula virtual, una página web y distintas herramientas tecnológicas como Zoom, Google Meet, Telegram, WhatsApp, de manera de poder comunicarnos por las diferentes vías que permite, ¿verdad?, el intercambio, la interacción y la revisión de esos avances que van haciendo nuestros escritores. De manera que en la actualidad ya nosotros hemos tenido 6 cohortes que se han egresado de nuestro diplomado del arte de escribir, en el cual entonces también le incorporamos como valor agregado unos textos guía de cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, bueno, y hemos participado en diferentes eventos. Por aquí yo mencioné, lo que pasa es que al presentarla se distorsionó. Pero bueno, también hice mención allí de que hemos participado con ustedes en la Feria de Panamá, en la de Paraguay y ahorita en la de Guatemala. Uh-huh. Sí, entonces, sí. ¿Qué más quieres saber? Ahí tenemos, mira, ahí tenemos las direcciones, Sí. nuestras coordenadas, dice www. Escribaescueladeescritores.com.be. Recordemos que aunque somos virtuales, pues estamos físicamente en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Nuestro correo es escribaescueladeescritores@gmail.com y nuestro WhatsApp 0424-322-3982, por supuesto precedido del código +58, que es el que corresponde a Venezuela. Y fíjate que aquí tenemos un breve extracto de alguna de nuestras series y, por supuesto, nuestra revista Escritura Creativa, a la que te decía que nos mandaras algún poema para publicarlo allí. Esta revista entonces ahorita tiene su convocatoria para el primer número de este año. Aquí está la convocatoria. Recibimos artículos de escritura, de lectura, de ortografía, de lingüística, pragmática, semiótica, semántica, retórica, gramática, estilística, sintaxis y poética. De manera que de presentar al lector pues todo este abordaje pues, bien interesante, ¿no? Este sería el volumen 6. Esta revista fue creada en el 2020 y ya en la actualidad este año vamos a publicar el volumen 6. Tenemos 2 números por año porque la revista es semestral. Y bueno, Escriba se afianza su lema en la frase de que aprender a escribir se aprende escribiendo. Sin embargo, yo quise traer el día de hoy la de Hemingway, que señala que todos somos aprendices en un oficio en el que nunca se llega a ser un maestro. De manera pues que esta feria nos permite intercambiar ideas y experiencias con otros escritores, y por supuesto Escriba también tiene espacios para eso. De hecho, el año pasado hicimos el primer foro de escritores, editores y lectores, también de manera virtual, en el que tuvimos presencia de invitados de Chile, de Ecuador, entre otros. ¡Ay, qué lindo! Y una cosa que quiero resaltar, sobre todo a propósito de que esta semana tuvimos que ir al funeral de una querida amiga, y
y hablaban cosas muy bonitas de ella y de todo su legado que ella dejó. Y un importante legado es la escritura, porque como lo dice Isabel Allende, la escritura es la única manera de hacer eterno lo efímero. De manera que esos libros, esas producciones, esa poesía, esas narrativas, esos libros académicos, esos artículos en la revista van a perdurar en el tiempo, van a alcanzar a otros y los van a impactar y a transformar. Entonces, pues la invitación de Escribe Escuela de Escritores a que nos sigan, a que nos contacten, a que participen con nosotros en nuestra formación académica, en los servicios editoriales que prestamos y a que se apoyen en nosotros y en otras instituciones y en otros espacios como el de la Confederación Internacional del Libro y estas ferias para seguir escribiendo, para seguir dejando legado. Así como lo hace Luisa, que fíjense, nos dice que está escribiendo su sexta obra y que, como les digo, yo la he visto en las redes sus poesías que nos llenan y nos alegran el día. Sí, esas poesías no están todavía en ningún libro, son cosas que se me ocurren ahí a la mañana y las pongo en las redes. Por eso precisamente pensé que era buena idea rescatar y publicarlas en la revista. ¿Ves? Claro. Para que tuvieran una parte más, vamos a decir, formal, que tuviesen condensadas en alguna parte y que se pudiera compartirse a otros que no te siguen en tus redes. Porque si bien las redes tienen un alcance, es un alcance limitado al que se suscriba a tu canal. Sí. ¿Ves? Que una vamos a decir, de los desafíos que desde Escribe Escuela de Escritores tenemos. Nosotros contamos con todas nuestras redes, pero obviamente si alguien no nos sigue, no está viendo qué es lo que nosotros estamos publicando allí. Por supuesto. En cambio, si yo te comparto también el libro o la revista, puede quizás tener mayor alcance y por eso el interés de nosotros y la felicidad de que ahora también estemos en la biblioteca de la revista Diáfani, de esa biblioteca argentina. Qué lindo, qué lindo, qué buenísimo. La verdad, Noelia, siempre es un gusto y un aprendizaje escucharte. Todos esos libros entonces están en digital. También el autor lo puede tener en físico, ¿verdad? Claro, nosotros también ofrecemos la opción de la publicación impresa. Y no solamente de la publicación individual, sino colectiva, como lo señalábamos en la feria pasada, por lo menos estos 6 libros que están aquí son libros de 4 autoras, ¿verdad? Que son producto de sus estudios postdoctorales. Aquí tenemos estos libros que son individuales, que son de poesía, entre el cual destacamos el del doctor Benny Márquez, amigo querido, que siempre está presente en esta feria. Esta fue su última publicación de poesía, El Concuerdo entre Versado Poético Prosaico. Sí. Y también tenemos libros individuales que son producto de un servicio editorial que nosotros prestamos, que es de conversión de tesis a libro. Estas personas presentaron su tesis doctoral o su trabajo de maestría y consideraron que ese trabajo solamente en la universidad se iba a perder, entonces fue transformado, obviamente con las características propias, adecuaciones propias de un libro, y entonces pues aquí tienen ellos su publicación para ellos poder dar a conocer ese conocimiento que produjeron durante su investigación. Como te decía, nosotros tenemos alianza con diferentes redes, convenio con diferentes personas. Nosotros tenemos un convenio con Alma Mater y ellos están escribiendo sobre mujeres de ciencia y aquí nosotros les hemos publicado el tomo 1 y el tomo 2 y este año van a sacar el tomo 3. También hicimos un taller presencial sobre investigación y de allí entonces se produjo un libro colectivo de todos los participantes que escribieron acerca de lo que aprendieron en el taller y otras experiencias que ellos tenían. Tenemos un libro individual de una doctora de San Juan de los Morros, que es otra ciudad en Venezuela, sobre la inteligencia artificial en educación, y los cuadernos pedagógicos que te los hicimos llegar, que escribimos sobre diferentes temas. De manera que sí, tenemos la opción de la publicación digital, electrónica, y la opción de la publicación impresa también. Y además de los servicios editoriales, la posibilidad de formarse, bien sea en el diplomado del arte de escribir, en cursos sobre la redacción de artículos académicos o de escritura como estilo de vida o de herramientas para elaborar tu propia tesis. De manera que el desafío, el reto para el 2025, lograr nuevas indexaciones en nuestra revista,
generar nuevas ofertas académicas y una mayor producción intelectual, por supuesto, de la mano de esas personas que están interesadas en aprender más sobre escritura y desarrollarla. Claro, y perfeccionarse, ¿no? Claro. Qué bueno. Buscar estrategias para que nuestras escrituras puedan fluir como debe ser, porque bueno, muchas veces no tenemos nos falta esa chispa, ese recurso, y en Escuela de Escritores lo vamos a encontrar. Ahí nos vamos a anotar. Y nos tenemos que ir, Noelia, se nos terminó el tiempo. Bueno, muchas gracias. A ti Muchísimas. y a la Confederación Internacional del Libro y a la tecnóloga que nos acompañó en esta Así oportunidad. es. Saludos y bendiciones. Y la Bendiciones. invitación, pues, entonces a la entrevista de Sandra de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad y Sí. la conferencia de la doctora Crisalia Villegas, quien es presidente de Escribe Escuela de Escritura. Claro que sí. Atentos. Bendiciones, saludos. Gracias, Noelia, Alfonso Villegas, la doctora, muchas gracias. Lourdes, podés disponer del espacio.